esa imagen, Yola? Pues me llega que es como carpintería, lo veo más o menos y creo que es Jesús. Perfectamente. Pero me gusta esta imagen porque no está con el cepillo, con el clavo, los martillos, las pinzas, no. Está escribiendo. O sea que su trabajo no nada más era físico, era intelectual, tenía que hacer cálculos para que esos trabajos quedaran bien. Entonces van a ver qué hermoso está este tema del día de hoy. Bueno, ¿nos puedes leer este encabezado, Yola? El trabajo desde el punto de vista divino y humano. Ándale. Entonces vamos a ver el trabajo como lo ve Dios y como lo ve el hombre. Entonces promete estar muy interesante, ¿eh? Entender lo que Dios dice acerca del trabajo te ayudará a tres cosas, ¿eh? Aunque no lo creas. El primero, encontrar satisfacción al realizarlo. Uy, cuánta gente necesita tener esa satisfacción para realizar el trabajo, porque la inmensa mayoría de la gente al trabajo lo ve como una maldición, algo desagradable, algo que se hace porque no queda de otra. Segundo punto, tendrás potencial para mejores empleos. Ah, caray. Suena bueno, ¿no? Potencial para mejores empleos. Y tercero, posiblemente te permita incrementar tus ingresos. Entonces, aquí vemos que el punto uno y el punto dos, pues suceden. Y el tercero es posible que te permita incrementar tus ingresos. Pero es muy posible, ¿eh? No es una posibilidad remota. Bueno, contrario a lo que muchos creen, el trabajo se inició para nuestro beneficio en el paraíso antes del pecado. Ah, porque nosotros creemos que el trabajo es fruto del pecado original y por eso lo ven como maldición. Pero aquí nos están diciendo que inició en el paraíso, antes del pecado. Yola, te voy a pedir un favor, fíjate que ya estoy hablando mucho y ya me está costando un poquito de hablar. Entonces tú lees los párrafos, por favor. Sí, claro que sí. Ok, seguimos entonces, Yola. Contrario a lo que muchos No, creen, aquí abajo. ajá, no es consecuencia del pecado original, sino un regalo divino para nuestro desarrollo personal y espiritual. Ok. Entonces se creó desde antes del pecado original. Y es un regalo ¿de quién? Divino, Divino. porque es para nuestro desarrollo personal y espiritual. O sea que el trabajo nos desarrolla como personas y como espiritualmente también en lo espiritual nos beneficia, porque es un regalo divino el trabajo. Y aquí nos empezaron a cambiar la tortilla, ¿verdad? Teníamos el concepto de una desgracia, algo que nos cuesta trabajo, y aquí nos está diciendo que es un regalo divino para que nos desarrollemos como personas y espiritualmente. Adelante, Yola. Origen divino del trabajo. Ah, ¿qué dice esto? Pues que el trabajo no se inventó allí en el paraíso, sino que tiene un origen en Dios, o sea que Dios trabajó. El trabajo está creado desde antes de Adán y Eva. Esto es magnífico. Seguimos. Antes del pecado. Tomó pues Yahvé Dios al hombre y lo dejó en el jardín del Edén para que lo labrara y cuidara. Uy, qué magnífico, ¿eh? Fíjate lo que dice a continuación, fíjense.
Lo primero que Dios hizo con Adán y Eva fue ponerlos a trabajar. Joder, otra volteada de tortilla, ¿no? Lo primero que hizo con Adán y Eva fue ponerlos a trabajar porque les dijo que el jardín del Edén era para que lo labraran y lo cuidaran, ¿eh? Pero con trabajo. Entonces, Adán y Eva, lo primero que hizo Dios fue ponerlos a A trabajar. trabajar. Seguimos. Después del pecado, el trabajo se convirtió en una tarea difícil. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas al suelo, pues de él fuiste tomado. Génesis 3, 17, 19. El pecado rompió la armonía. Exactamente. Aquí gozaban trabajando y labrando el jardín del Edén. No era difícil, pero después el pecado se convirtió en una tarea difícil. Por eso Dios le dijo, ahora comerás el pan con el sudor de tu rostro, ¿sí? Y entonces el pecado rompió la armonía entre mente y espíritu, entre mente y cuerpo, entre el trabajo intelectual y el trabajo físico. Se rompió esa armonía y ahora es una tarea difícil. Formación del carácter. El trabajo es importante para Dios porque forma el carácter de la persona. Seguro que esto nunca lo habíamos meditado. Forma el carácter de la persona el trabajo, porque desarrolla, Sus habilidades y le hace tener juicio. anda, Hola, mira, Germán. sí, Habla Rebeca, perdón que interrumpa. dime, Rebe, Es que me surgió una duda. Aquí en con donde mucho dice gusto. antes del pecado y después del pecado, o sea, lo que yo veo es antes del pecado, es como que todo era bonito, estaba en el jardín del Edén, el Edén, pero el hombre trabajaba, ¿no? Porque dice aquí, y Eva Sí, los puso a trabajar. Entonces, la exacto. diferencia con después del pecado es que ahora dice como que con el sudor de tu rostro, o sea, como que ahora te vas a cansar. O sea, Sí, en los dos yo entiendo, el trabajo está porque el trabajo nos hace crecer como persona y desarrollar nuestras habilidades. La diferencia de antes del pecado y después del pecado es que después del pecado ahora es como más fuerte, como más duro, como es con el sudor de tu frente, es correcto, ¿no? es correcto. Antes no se cansaba, no era algo desagradable, no los Ujú. desgastaba. Ok. Y ahora es una tarea difícil porque se rompió Ujú. la armonía y ya no se puede Ah, trabajar así. ujú, Esa es la diferencia. ujú. Ok. Imagínense si estuviéramos trabajando en el paraíso, no nos cansaríamos. Sería una delicia y podríamos estar trabajando sin tanto esfuerzo. Ujú. Entonces, estábamos aquí que el trabajo forma el carácter de la persona, desarrolla sus habilidades y le hace tener juicio. Miren, es asombroso, yo he visto como en una remodelación que tuvimos aquí en la casa, un señor albañil, ya grande, con mucha experiencia, pues teníamos que dar ideas y cómo queríamos que hiciera. Fue una reconstrucción, no fue tan fácil. Y entonces yo me acuerdo que daba sugerencias o alguno de sus chalanes daba sugerencia y él nada más se quedaba pensando y decía, no, no, porque tenía un gran juicio, ya había experimentado muchas habilidades y decía, esto no va a funcionar, esto sí, esto no, esto tiene este inconveniente, este no, etcétera, etcétera. Y me asombró como un baño que iba a quedar un poco oculto. Le dije, ¿y cómo va a tener la ventilación? Y dijo, pues le ponemos un tubo. Pero el tubo no pasaba al exterior directamente, pasaba por un pasillo. No sería difícil que les explicara cómo, pero me quedé asombrado. Así yo estaba angustiadísimo que no se iba a poder resolver ese problema, pero pues el trabajo había hecho que esa persona, que ese maestro de obra, tuviera
muchas habilidades y tuviera un juicio maravilloso. ¿Qué más, Yola? El fin del trabajo no es solo ganar dinero, es también hacerte mejor persona y beneficiar a los demás. Sácale. Otra concepto que nos cambia nuestro concepto tradicional. Creemos que el fin del trabajo es solo ganar dinero. Pero nos dice aquí que también es hacerte mejor persona y con el trabajo beneficiar a los demás. Saca. ¿Verdad que está increíble esto? ¿Verdad que el trabajo estamos descubriendo que tiene ese origen divino? Fue pensado por Dios y Dios ya experimentó ese trabajo en la creación, ¿no? Él ya trabajó y sigue trabajando, como después lo vamos a ver. Yola, Profesiones. no. Dignidad de todas, es que tengo que cerrar sí, dignidad de todas las profesiones. Ah, muy bien, muy bien. Muy bien. Aquí vamos a ver una, dos, tres, cuatro, cinco, seis profesiones. Todos estos personajes bíblicos trabajaron. Aquí, ¿quién está? David ¿El de qué trabajó, Yola? fue rey, ¿Y antes? fue pastor, bueno, Ah, mucho antes. perfectamente. Como pastor venció a Daniel y después fue rey. Perfecto, de eso trabajó el rey David. ¿De qué trabajó Lucas? Discúlpenme, discúlpenme. ¿De qué? No saben. Bueno, Lucas es un Médico, evangelista. Sí. ¿Quién dijo? yo, Rebeca. Ah, Rebe. Sí. Sí, él trabajó de doctor. Él no conoció y no fue apóstol de Jesús. Y sin embargo, es de los cuatro evangelistas el que más narra la infancia de Jesús, porque se pegó y se unió mucho a la Virgen María, y la Virgen María le contó muchas cosas sobre el origen y el nacimiento de Jesús, pero era médico. ¿De qué trabajó Daniel? Ay, inmenso. Ya salió ahí, me anticipé. Trabajó Sí, de empleado de gobierno. ¿Sí saben? Daniel era uno de los judíos que fueron expatriados y vivieron en Babilonia durante la expulsión del pueblo judío. Entonces ahí en Babilonia con sus hermanos trabajó arduamente, era muy inteligente y trabajó para el rey de Babilonia. Se ganó su confianza y entonces se hizo indispensable para el rey. Pero el rey, mal aconsejado por sus asesores que eran que tenían muchos dioses, le dijeron al rey de Babilonia que construyera una estatua de él mismo y que obligara a todos los habitantes de Babilonia a rendirle culto. Por supuesto que Daniel se negó porque dijo, no, yo creo en el Dios verdadero. Entonces lo apresaron y lo metieron a una cueva con 7 leones hambrientos. Y pasando varios días, pues fueron a ver cómo había quedado, ¿no? Y estaba tranquilo paseándose entre los leones. Y entonces el rey comprendió que su Dios, Yahvé, lo había protegido. Y entonces le restituyó el puesto y fue administrador de ahí de Babilonia. O sea que fue un empleado de gobierno y trabajó muy bien. ¿De qué trabajó San Pablo? Sí, me paso. ¿Nadie le alcanzó a leer? ¿O saben de qué trabajó San Pablo? Pues no crean que tuvo farmacias. No, San Pablo trabajó fa- de fabricante de tiendas.
Entonces, como no había hoteles, tenían que usar tiendas para dormir al aire libre, para transportar su tienda. Y trabajó antes de que se convirtiera al cristianismo y después como evangelizador en distintos pueblos. Nunca quiso ser una carga para las comunidades cristianas que lo recibían y seguía trabajando, fabricando tiendas. Después, este, ¿quién me dice de qué trabajó María? Pues de ama de casa. Fue una excelente ama de casa. ¿Y de qué trabajó Jesús? De carpintero. Entonces, todos estos personajes bíblicos trabajaron. No por estar en la Biblia y ser muchos, algunos muy importantes, no trabajaron. Todos trabajaron, hasta el mismo Jesús y la Virgen María. Sí, adelante, Yola. La Biblia concede la misma dignidad a todos los oficios, sin poner a ninguna profesión honesta por encima de otra. Ar- Ante los ojos de Dios, la dignidad del barrendero y la del presidente de una gran compañía son iguales. ¿Se entiende? Ante Dios, los están poniendo sus habilidades, sus cualidades, y si trabajan en algo digno, en algo honesto, perdón, pues tienen la misma dignidad. No sea, humanamente creemos que es más importante el presidente de una gran compañía, pero para Dios vale lo mismo la del barrendero que la del presidente de esa compañía. Continuamos. Parte 2. La parte de Dios en el trabajo. Ujú. Aquí viene una pregunta. A ver, léenos la pregunta, Yola. ¿Cómo Dios tiene parte en el trabajo? ¿Verdad? Aquí está diciendo que Dios tiene parte en el trabajo. Y decimos, ¿cómo que tiene parte Dios en mi trabajo? Pues sí, tiene parte Dios en el trabajo que desempeñamos. Porque Dios, Da las habilidades. Dios da el éxito. Dios controla las promociones. ándale, podríamos poner aquí los ascensos. Sí, a eso se refiere. Ah, perfectamente. Es de lo que más deseas, ¿verdad, Yola? Sí. Bueno, vamos a ver, a desarrollar todo esto que dice aquí de las habilidades. Y nos dice, Las personas tenemos una amplia gama de habilidades, destrezas naturales y capacidades intelectuales. todos tenemos. Dios ahí con algunos les surtió con la cuchara grande y a otros pues con una cucharita cafetera. Pero todos tenemos habilidades, más o menos. ¿Qué sigue, Yola? No es que una persona sea mejor que otra, Y ahí estaba la simplemente, escrita. Ajá. simplemente cada una recibe diferentes dones. ¿Eh? Distintos, pueden ser distintos dones o muchos o pocos, pero todos recibimos esas habilidades de Dios. ¿Cómo se manejan las habilidades? Ándale, ¿cómo se manejan esas habilidades? ¿Se descubren? Primero, se descubren. Luego, Dos, se desarrollan. perfecto. Y número tres, pues la que sigue a la segunda, es decir, Se ponen al servicio de los demás, no son para un uso propio ni para envanecerse, son para obtener el sustento y con ellas servir a los demás. hombre, esto es maravilloso. Eh, pues ya no, muchos de los que estamos conectados ya no tenemos hijos pequeños, pero tú, Yola, que tienes a tu niño, ¿qué edad tiene? ¿11?
9 años. Ah, 9. Bueno, hoy está muy grande para sus 9 años, ¿eh? Sí, es muy alto. Ajá. Bueno, entonces los papás o los maestros, no sé si esté por ahí Alejandra, que es profesora, etcétera, etcétera, tienen que ayudar a sus alumnos y a sus hijos primero a que descubran cuáles son las habilidades. A veces los niños pues no se dan cuenta porque lo que se les facilita hacer pues lo hacen naturalmente, pero como papás o maestros se puede ver qué cosas son sus habilidades y se les debe impulsar y decirle, ah, ¿te gusta cocinar? Órale, te voy a enseñar a cocinar mejor, nuevos platillos y motivarlos para que descubran y desarrollen esas habilidades. ¿Eh? Y tercero, es para que esas habilidades ya desarrolladas y descubiertas se pongan al servicio de los demás. No son para uso propio, mucho menos son para envanecerse. Son para obtener el sustento y con ellas servir a los demás. Entonces, muchos papás, ¿qué error cometen? Les dicen, yo soy un gran médico, tienes que tú también ser un gran médico, ¿no? Pues si Dios no le dio esas habilidades para la medicina, ¿por qué lo forzas? Y otros le dicen, y vas a estudiar esta carrera porque ahí se gana mucho dinero, porque tú vales más que los demás. Entonces le estás diciendo, tus habilidades son para tu uso propio y para envanecerte, porque tú vales más que los demás. No, lo importante es desde ahorita, desde chiquito, decirle, a ti te gusta hacer esto, se te facilita, yo te voy a ayudar y vas a tener formación para que logres ser eso que puedes ser, ¿sí? Un gran científico, un gran panadero, pero esas habilidades son para que las pongas al servicio de los demás y con ellas, por supuesto, te ganes el sustento, pero son para que sirvas a los demás. ¿Cuántos papás necesitarían escuchar esto y saberlo? ¿Están de acuerdo? Muchos papás no entienden esto, que las habilidades con sus hijos y las propias son primero para descubrirlas, desarrollarlas y ponerlas al servicio de los demás. Está fuertísimo. ¿Tú tienes habilidades? ¿Las has puesto al servicio de los demás o para tu uso propio? ¿O para creerte superior a los demás porque no tienen tus habilidades? No, nunca hay que ser egoístas porque Dios nos las dio para el servicio a los demás. Adelante, Yola. No utilizarlas degrada a la persona. ¿Un nini se degrada? Por Sí. supuesto que sí, ¿verdad? Porque no trabaja ni estudia, está al servicio de sus instintos y sus pasiones y se degrada como persona porque no utiliza sus habilidades. Mm, ¿Es una estafa para los demás? Claro que sí, porque aquel que tenga facultades para ser un gran repostero, ¿a cuánta gente le está privando de comer cosas ricas, postres suculentos? Aquel que, eh, pues que es enfermero y no desarrolla que tiene habilidades para la enfermería y no las desarrolla, pues está estafando a los demás, porque Dios quiere ponerle en sus manos a mucha gente que sea curada, que sea beneficiada, y no llega esas habilidades, pues está estafando a esos posibles pacientes.
no utilizarlas, Decepciona a Dios. claro, porque Él con toda ilusión, con todo amor, con planes magníficos, cuando nos creó, dijo, te voy a adornar con esta cualidad, con esta otra, con esta habilidad, con este talento, con este gusto, etcétera, etcétera, y no las estás ocupando, las estás desperdiciando. Pues entonces decepcionamos a Dios. Seguimos. Dios da el éxito. En la ¿Cómo? Biblia, Ujú. en la Biblia, la vida de José el soñador consistió en que Dios le formó para llegar a ser el administrador de Egipto y beneficiar a muchos. Síguele, por favor. José también habló de que Dios estaba No, con él. siempre. José siempre habló de que Dios estaba con él y que Dios hacía prosperar todas sus empresas. No estamos hablando del padre adoptivo de Jesús, San José, sino de José el soñador. ¿Quién ya vio la obra de teatro o sabe de él? Era hijo de Jacob, Jacob era hijo de Isaac, e Isaac era hijo de Abraham. Y entonces su padre Jacob de José tuvo 12 hijos y el penúltimo fue José. Ya saben la historia, lo odiaban por ese motivo sus hermanos, lo vendieron como esclavo, llegó a Egipto, fue esclavo, estuvo al servicio de un gran funcionario del faraón. La mujer de ese funcionario lo vio joven y quiso meterse sexualmente con él. Él no quiso y entonces ella falsamente lo acusó de que la había violado, lo metieron a la cárcel y allí en la cárcel interpretaba los sueños. Y cuando el faraón soñó que 7 vacas flacas se comían a 7 vacas gordas, estaba intrigadísimo, pues sacaron a José para que le interpretara el sueño y le dijo que iba a haber 7 años de abundancia y 7 años de escasez, que tenía que guardar la abundancia para los años de escasez. Y el faraón lo nombró su primer ministro. Y entonces, eh, como Dios estaba con él, se convirtió en un hombre exitoso, pero fue para beneficiar a muchos. Como él siempre estuvo hablando de Dios y estaba con Dios, pues prosperaron todas sus empresas. Y no solamente benefició a los egipcios, sino benefició a todos los pueblos aledaños a Egipto que recurrieron a Egipto para comprar alimentos. Ahí fue como recuperó a sus hermanos porque fueron a comprar Egipto, no lo reconocieron como el administrador o primer ministro de Egipto, pero él sí, y después los invitó a que se fueran a vivir a Egipto y ahí surgió el pueblo de Israel que después de 450 años ya eran esclavos de los egipcios y los liberó Moisés. Pero entonces Dios da el éxito. Primero, Dios nunca renegó, José nunca renegó de Dios y le dio el éxito de llegar a ser el administrador de Egipto y beneficiar a todos los pobladores de Egipto y de los países circunvecinos. Ahora vamos a ver cómo es que Dios controla las promociones. Te sorpren- te puede sorprender el saber que los jefes no son quienes deciden en última instancia el que tú seas o no promovido. Caray, no son quienes deciden en última instancia los ascensos. Es lo que nos está diciendo aquí. A ver, ¿cómo está eso? Pues ellos son los que firman, ¿no? Ellos son los que autorizan. Y aquí dice que no son ellos en última instancia. ¿Por qué? Si Dios te dio tus cualidades y trabajas para Él, es así como Él controla tu éxito y tus promociones laborales. ¿Por qué se van a dar, te van a dar el ascenso los jefes? Porque van a ver tu éxito, tu dedicación al trabajo, tus cualidades, porque tú trabajas para él, las desarrollas y entonces ellos ya se dan cuenta y ya te dan la firma, la autorización
pero porque Dios controla las promociones cuando tú trabajas para Él y ocupas las cualidades que Él te dio. Así de magnífico es Dios. Entonces, la parte de Dios en el trabajo nos da las habilidades, Dios da el éxito cuando no nos apartamos de Él y Él controla las promociones cuando desarrollamos nuestras cualidades y trabajamos para Él. Muy bien. Debemos entender que Dios nos ha hecho corresponsables del mundo que ha creado para nosotros. Corresponsables, que tenemos parte de esa responsabilidad del mundo que ha creado para nosotros. Puso Dios al hombre en el Edén para que lo labrara y cuidara. Ah, ¿quién creó el Edén? Pues Dios, pero puso al hombre para que lo labrara y lo cuidara, y así está la corresponsabilidad sobre el mundo. Dios creó la belleza y la gloria que nos rodean y tenemos la responsabilidad de protegerlas y preservarlas. Esto está clarísimo, ¿no? Conservar la belleza y la gloria de la creación, tenemos que protegerlas y conservarlas. Porque el mundo es la casa que Dios nos presta para ir trabajar. Qué hermoso y qué valioso. El mundo es la casa que Dios nos presta para allí trabajar. A ver, les voy a poner un ejemplo. Fíjense que yo supe cuando iba, creo, en la prepa, que un compañero se tomó unas vacaciones y entonces me dijo, no me acuerdo dónde se fue, creo a Monterrey, algo así fueron de vacaciones. Y me platicó y se me quedó muy grabado que me dijo que sus papás allí en el hotel, como no era su casa, no eran sus camas, que los vio como niños saltando y echando maromas en las camas de ese hotel. Entonces estaban cuidando ese hotel. Por supuesto que no, se estaban dando vuelo. Entonces, así tenemos que entender que el mundo es la casa en la que Dios nos presta para trabajar. Tenemos que cuidarla y preservarla, no destruirla y darnos vuelo. Y esa casa nos la presta para allí trabajar, porque después de nosotros, a esa casa, a ese mundo, a esa casa de Dios, van a venir otros a trabajar. ¿Se entiende? Esto es hermosísimo. Entonces, si estamos dejando un mundo deteriorado, pues ¿cómo van a trabajar los que vengan después si estamos acabando con el mundo que es la casa de Dios? Y Dios no las presta. Este concepto estaría muy bien que muchos ecologistas lo entiendan. Yo creo que muchos sí lo entienden, los inteligentes, pero otros no lo ven más que muy así, a muy a corta vista, ¿no? Pero el mundo es la casa que Dios nos presta para trabajar, no para darle, abusar de ella, no para considerarla nuestra. Nuestra corresponsabilidad con el trabajo, creación y sociedad. Ahí está. La responsabilidad que tenemos compartida, vamos a verla primero en el trabajo. ¿Y qué Trabajar dice? para Cristo. Trabajar para Cristo. Ver a Jesús como nuestro verdadero jefe. Uy, otro concepto que nos mueve y nos puede voltear la tortilla. Porque ¿quién de nosotros ve a Jesús como nuestro verdadero jefe? Ah, si nuestro verdadero jefe es el director, el gerente, el director, etcétera. No, Jesús lo tenemos que ver como nuestro verdadero jefe. Ahí está nuestra corresponsabilidad. Seguimos. La creación. ¿Dónde está nuestra corresponsabilidad con la creación? En- Cuidar la creación. La tenemos que cuidar.
Proteger y preservar al mundo. Por supuesto que ahí somos corresponsables. Y luego en la sociedad, Servir a los demás. nuestro trabajo es para servir a los demás. Cuidar las vidas de quienes habitan el mundo. Hombre. Entonces, muchos no le entendemos esto, las vidas de quienes habitan en el mundo. Creemos que pues nada más tenemos que interesarnos por nuestra familia, nuestros allegados, y los demás que se hagan bolas. Aquí dice que tenemos que cuidar de la vida de todos nuestros conciudadanos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros mismos mexicanos, etcétera, etcétera. Pero también, como dice aquí, de las vidas que habitan en el mundo, también tenemos que cuidar la vida de los animales, de los vegetales, las plantas, bueno, está del reino mineral, ¿no? Tenemos que cuidar esos que explotan las minas y provocan derrumbes o provocan catástrofes ambientales porque hay una sobreexplotación del reino mineral, pues no están sirviendo a los demás con su trabajo. Qué profundo y qué grande es todo esto. Seguimos, Yola. Al reconocer que trabajamos para el Señor, cambia nuestro concepto sobre el trabajo. Claro, si yo considero que trabajo para mi jefe, mi director, mi eh, gerente, etcétera, mi maestro, etcétera, lo puedo engañar. A él me puedo hacer de la vista gorda, darle mi trabajo con atole, con el dedo, ¿no? Engañarlo, abusar de su confianza, ser infiel, ser deshonesto con él. Pero si yo entiendo que, que debo de ver a Jesús como mi verdadero jefe, lo voy a estafar, lo puedo engañar, le puedo dorar la píldora para cubrir mis egoísmos. No, por eso, al reconocer que trabajamos para el Señor, cambia nuestro concepto sobre el trabajo. Ya no podemos trabajar a lo humano, al ahí se va. Ay, perdón. La, la pregunta más importante a la que debemos responder todos los días al iniciar el trabajo es, ¿para quién trabajo? Onda, ¿verdad que eso no lo hacemos? Quizás le decimos, pues ayúdame, Señor, y me persino y órale. Pero debo de preguntarme, ¿para quién trabajo? Pues para nuestro verdadero jefe, que es Jesús. Trabajar para Cristo, para el trabajo. Y así voy a trabajar bien, eficientemente, con ganas. ¿Todo esto te haría ser más fiel en tu trabajo? Por supuesto que sí, más fiel. Yo que trabajé de burócrata en las oficinas, pues ¿cómo llegan a trabajar? Patinando a las 9 para que no les pongan retardo, tomándose primero un café, comentando primero el partido de fútbol y ya después de 3/4 de hora, 1 hora, pues entonces sí a trabajar, atender al público, hacer mi obligación. Entonces, todo esto de que tu verdadero jefe es Jesús nos hará trabajar y ser más fieles en nuestro trabajo. Esto es importante, ¿verdad? Esto es importantísimo. Trabajar para Cristo. Seguimos, Yola. Trabajo arduo. Ay, perdón, es que tengo que mover. Trabajo arduo, pero equilibrado. Sí hay que echarle ganas, pero en forma equilibrada, no en forma desequilibrada. Desequilibrada significaría pues, trabajar lo mínimo, hacer cualquier cosa o trabajar tanto que descuide a mi familia, que descuide mi salud, etcétera.
Entonces, trabajo arduo, pero equilibrado. Diligencia. Cualquier cosa que esté a tu alcance, hazla según tus fuerzas. Lo dice la Biblia, ¿eh? No, no, no a alguien se le ocurrió esto. La diligencia es la mejor riqueza del hombre. Entonces, el hombre que es diligente hace cualquier cosa que esté a su alcance según sus fuerzas. Entonces, una persona diligente acabó su trabajo y dice, yo ya acabé mi trabajo, voy a limpiar mi área. Pero si ve que la área del compañero también está sucia o está desordenada, pues también la ordeno. Pero quien no es diligente dice, no, a mí me pagan por trabajar, no por recoger la basura, y mucho menos la del compañero. Y no es diligente. Equilibrio. Trabajo intenso, pero teniendo en cuenta las demás prioridades de la vida. Familia, capacitación. Si voy a trabajar intensamente, pero sin descuidar a mi familia. Preocuparme por capacitarme, pedir capacitaciones, si no, pues yo mismo, ¿verdad? Ahora ya en Internet puedo capacitarme y adquirir más conocimientos. ¿Para qué? Para que desarrolle mis capacidades, para que valga más en mi trabajo y pueda hacer un trabajo mejor. Entonces tiene que haber equilibrio, pero sin descuidar esto ni la familia, ni descuidar la capacitación para poder trabajar mejor y servir mejor a los demás. Descanso. Nuestro creador instituyó el descanso semanal para nuestra salud física, mental y espiritual. Hasta el mismo Dios descansó, ¿verdad? Hizo la creación en 6 días y al séptimo descansó. Entonces el descanso semanal es para nuestra salud física, mental y espiritual. O sea que esto de descanso y salud físico-espiritual, pues significa que el fin de semana tengo que buscar a Dios, darle honra, ir a misa, estar en oración, vivir santamente ese descanso y no el descanso semanal para dedicarme a los vicios y llegar todo crudo y todo disminuido el lunes al trabajo, pero para trabajar hasta el martes, porque el lunes es San Lunes. Entonces, es importante el descanso para nuestra salud física, mental y espiritual. Dios no espera que seamos súper trabajadores, que nunca descansen, pero sí quiere que cumplamos nuestras responsabilidades con diligencia y responsabilidad. Con diligencia y responsabilidad. O sea, hacer algo más que podemos hacer si nuestras fuerzas nos alcanzan y con responsabilidad. ¿Qué es la responsabilidad? Responder por lo que se nos ha encomendado. Entonces, yo puedo cometer errores, por supuesto que sí, todos los cometemos, pero si soy responsable voy a decir, sí, yo me equivoqué, yo metí la pata aquí y quiero remediar esto, puedo hacer esto y perdónenme, puedo enmendar ese error. Hombre, esto es esta es la responsabilidad, no huir de la responsabilidad y a ver a quién le echo la culpa. Si tu trabajo te hace descuidar tu relación con Cristo, tu cónyuge o tus hijos, entonces estás trabajando demasiado. Sácale, una frase fuerte, ¿eh? ¿Estás trabajando demasiado? Sí. Si tú descuidas tu relación con Cristo, con tu cónyuge o tus hijos, estás trabajando demasiado. Qué buen parámetro, ¿eh? Qué buen parámetro. A los jefes lo que más les agrada es la diligencia y el trabajo bien hecho. Claro. ¿Mm?
Yo me acuerdo en mi trabajo, nos fue una persona pues que era importante, casi casi indispensable. Y entonces me dijo mi jefe, pues busca quién lo puede sustituir. No, hombre, pues salió ahí la convocatoria, llegaron estudiantes muy destacados de buenos colegios, de buenas universidades, y yo les puse una prueba bien difícil y todo, pues nadie la pasaba. Nadie pasaba la prueba y me dijo mi jefe, ¿qué pasó? Ya pasó tiempo, ¿a quién has contratado? Y le dije, no, pues es que no encuentro una persona verdaderamente capaz. Y me dijo, ¿y por qué no le promueves a fulanito? Él es responsable, él es diligente, él hace bien su trabajo. Yo no lo vi, yo quería conocimientos, una lumbrera ahí, y el jefe con su experiencia dijo, no, escoge al diligente, al que trabaja bien, al que es responsable. Y pues miren, dio muchos resultados. Entonces aprendí una gran lección. Y así los jefes, a veces no les importan tanto los títulos académicos como la diligencia, el trabajo bien hecho y la responsabilidad, porque se puede confiar en estos empleados. Perfecto. ¿Qué más podemos ver? El triple encuentro en el trabajo. Ah, en el trabajo hay un triple encuentro. ¿Con qué o con quién o cómo? Con nosotros mismos. Es lo primero. El trabajo es un encuentro con nosotros mismos. Nos hace ganarnos la vida y sentirnos satisfechos. Perfecto. Voy a contar una anécdota reciente. Ahora que me operaron en agosto, pues estaba yo platicando con un enfermero y le dije, ¿por qué estudiaste enfermería? Y fue bien sincero y me dijo, pues yo no quería una carrera que fuera de mucho estudio y de mucha cabeza. Y dije, pues enfermería. Y no me va a implicar mucho trabajo. Dijo que se había equivocado porque sí trabajaba mucho. Y le dije, ¿y ahora te gusta? Y me dice, sí, ahora me está gustando. Porque cuando salgo de mi trabajo, me siento muy satisfecho conmigo mismo. Lo de menos es el sueldo, sino salir satisfecho porque serví a mucha gente y me siento bien conmigo mismo. Estupendo, pero como que no lo había razonado hasta como que en ese momento se dio cuenta. No, hombre, se fue feliz ese hombre, se fue feliz. Número dos, el del encuentro. Con los demás. Nos permite ser útiles y beneficiarlos. ¿Se dan cuenta? Ese enfermero sale de trabajar agotado, cansado, pero útil y por haber beneficiado a los demás. Y el tercer encuentro en el trabajo es, Con Dios. Le devolvemos su creación mejorada. oh, ese enfermero que logra que se recupere el enfermo y mejore y lo den de alta, pues le está devolviendo a Dios su creación mejorada. Se había deteriorado la salud de ese enfermo y ahora está mejor. Pues le está devolviendo la creación mejorada y cualquier trabajo. Seguimos. Así que el trabajo es un encuentro triple que nos permite crecer como Ahí personas, está el primer punto. En otro color servir a nuestros semejantes y y honrar a nuestro Creador. esas cosas magníficas son las que nos permite el trabajo. Crecer como personas, sentirnos satisfechos, servir a los demás, siendo útiles y beneficiándolos y honrar a nuestro Creador, devolviéndole una creación mejorada. Es algo nobilísimo. Nos hace valer mucho cuando hacemos bien nuestro trabajo. A través del trabajo bien hecho, nos santificamos
y cumplimos con el propósito divino para nuestras vidas. Hombre, con el trabajo bien hecho nos santificamos porque hacemos cosas buenas. No nos metemos al pecado cuando estamos haciendo nuestro trabajo bien hecho y cumplimos el propósito divino para nuestras vidas. Si nos dio cualidades y talentos para beneficiar a los demás, pues estamos cumpliendo el propósito de Dios al habernos dado esas cualidades, esos talentos. El ejemplo de Jesús, aprendiz de carpintero. Enseñado por su padre José, Jesús aprendió a trabajar con sus manos, dignificando el trabajo manual y mostrando que toda labor honesta es digna ante los ojos de Dios. Ahí está el ejemplo. Otro. Sustento familiar. Trabajó para el sustento de su familia, cumpliendo con la responsabilidad que Dios ha dado a cada persona de proveer para los suyos mediante el trabajo honesto. Vamos a suponer, imaginémonos que ahorita allí en Jerusalén, no, en Nazaret, hicieran excavaciones y dieran con el taller de San José y que al escarbar pues encontraran una puerta ahí que no entregó porque pues ya no la recogieron, etcétera. ¿Te puedes imaginar cómo estaría hecha esa puerta? Pues perfectamente hecha, recta, con el material adecuado, cuidando cada detallito, no dejando que hubiera defectos y que así se fuera. Perfecta, porque así trabajaba Jesús y con esto contribuyó al sustento familiar. Cuando murió José, pues él sostuvo a su madre María. Benefició a los demás. Con las creaciones de su trabajo, Jesús benefició a los demás, mostrándonos que el trabajo no solo nos sirve a nosotros mismos, sino que debe de ser un medio para servir al prójimo. Ya, no le demos vuelta. Esto ya se entendió perfectamente. Miren a Jesús aquí. Esta es la primera imagen que vimos al principio. Aquí está usando un lápiz sobre un papel porque también tenía que hacer cálculos. Tenía que calcular el costo del trabajo con toda su utilidad, etcétera, etcétera. Bueno, El trabajo. Valor sobrenatural del trabajo. Entregar. o sea que el trabajo tiene un valor sobrenatural cuando el trabajo es entregado. A ver, ¿cómo es esto? Acostumbremos a entregar a nuestro trabajo diario a Dios. Ajá. Cuando estás en la mitad de la jornada o a un tercio, decirle, aquí estoy trabajando, tú eres mi patrón y te entrego mi trabajo y lo voy a hacer bien. Y si le he estado flojeando o no le he echado toda la inteligencia que me amerita, te lo ofrezco y ahorita lo mejoro. ¿Qué más, eh, qué más le da valor sobrenatural al trabajo? Santificar. El trabajo bien hecho nos santifica. Claro, un trabajo bien hecho nos santifica, porque vamos a estar concentrados en el trabajo, ¿no? Eh, en esos trabajos donde la secretaria va atrevidamente vestida, ¿está santificando el trabajo? Está pervirtiendo a toda la bola de mirones compañeros hombres, ¿no? Y en lugar de que se estén santificando, pues están pecando ahí, ¿no? Con la imaginación, porque no están haciendo un trabajo bien hecho. Esta secretaria pues está distrayéndolos y provocándolos. Otra cosa que da el trabajo, que tenemos que hacer con el trabajo es Ofrecer. Dios se complace y nos bendice cuando se lo ofrecemos. una cosa es entregarlo cuando lo estamos desarrollando y otra cosa es al principio de nuestra jornada se lo ofrecemos porque Él es nuestro patrón, nuestro verdadero jefe. Y cuarto, Celebrar. Presentemos nuestro trabajo semanal en la misa dominical.
en el ofertorio. ¿Verdad que en el ofertorio dice el sacerdote? Te presentamos, Señor, este pan y este vino, fruto del trabajo del hombre, fruto del trabajo y del esfuerzo, sí, del trabajo, del esfuerzo y del trabajo del hombre. Se me fue ahorita la idea, pero ese es el fruto de la tierra y del trabajo del hombre, así dice. Entonces es el momento de celebrar. Será magnífico ir a la misa dominical y decirle, Señor, en ese momento del ofertorio, aquí está mi trabajo de esta semana. Te lo puedo mostrar con toda limpieza y con toda honestidad porque trabajé para ti. Aquí está. Y todos mis buenos propósitos e intenciones de mi trabajo para la próxima semana, también te los ofrezco. Aquí están. ¿Y qué va a hacer Dios? Eh, los va a tomar y lo va a bendecir porque le estamos ofreciendo nuestro trabajo. Y entonces lo bendice, se complace y nos bendice. Fíjense todas las cosas hermosas y buenas que podemos hacer con nuestro trabajo. Pero si tú dices, bueno, pero como en mi caso, pues yo ya soy jubilado, ya no trabajo. Tu trabajo es el trabajo diario de atender a tu familia, de padecer la enfermedad, de buscar pasarla mejor, de buscar el bien de los demás. Ese es el trabajo y se lo podemos ofrecer a Dios y Dios lo va a tomar muy en cuenta. No digamos, eso es para los que todavía trabajan, es para todo mundo que está vivo en la tierra y que tenemos que trabajar también por conocer más a Dios para que conociéndolo lo podamos amar mejor. Ese es nuestro trabajo. Ofreciendo diariamente nuestro trabajo, éste adquiere un valor sobrenatural. Hombre, si yo no ofrezco mi trabajo, no lo ofrezco, pues se queda en tener un valor humano. Pero si yo lo ofrezco, estoy trabajando junto con Jesús, porque me bendice, porque aprovecho las cualidades que Dios me dio, porque estoy desarrollando mis cualidades y me estoy beneficiando para desarrollarme como persona y como individuo. Entonces, ese trabajo tiene un valor sobrenatural, no solamente humano. Qué cosa tan estupenda, qué cosa tan elevada, qué cosa tan noble. El trabajo existe en el cielo y en la tierra. Dios Padre y su Hijo Jesús trabajaron y trabajan. Así nos dan ejemplo del trabajo bien hecho. Dice, bueno, pues sí, existe. A ver, aquí nos está cambiando un poco, aunque sí podemos descubrir, existe en el cielo. O sea, el trabajo lo comenzó antes de Dios, antes de concluir la creación, ¿verdad? Y en el cielo y en la tierra trabajó Dios. Dios también trabajó creando a los ángeles y trabajó en el cielo y en la tierra con la creación. Dios Padre y su Hijo, Jesús, trabajaron. ¿En qué trabajó Jesús? De carpintero y proclamando la palabra de Dios. Pero aquí dice, y trabajan, o sea que siguen trabajando. Dios Padre y Jesús y el Espíritu Santo siguen trabajando y así nos dan ejemplo de trabajo bien hecho. ¿Cómo que siguen trabajando? Ah, pues siguen trabajando dándonos las cualidades, dándonos los ascensos, ayudándonos a ser mejores personas. Trabajan en ayudarnos en salir del pecado, en ser mejores, en que ponen muchos medios y muchas ocasiones de que conozcamos a Dios, de que lo podamos sentir en nuestra vida, en nuestra presencia. Entonces, Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo siguen trabajando en nosotros. Entonces debemos ser
unos trabajadores dóciles, obedientes y que lo busquemos a Dios para que nos ayude a trabajar. Aquí, Yola, Al ofrecer nuestras labores cotidianas a Dios, transformamos lo ordinario en extraordinario. hasta ahí. Entonces, si yo no ofrezco, aquí dice ofrecer, si yo no ofrezco mi trabajo, más bien, si yo sí lo ofrezco, transformo lo ordinario en extraordinario. Luego, Lo mundano en sagrado. lo mundano en sagrado. Y nuestro, Y nuestro esfuerzo humano es colaboración con Dios. uy, estas tres cosas nos han dicho cosas maravillosas, nobles. Si ahorita esto te ha inspirado y te ha motivado, dile al Señor Jesús, mira, en mi corazón hay un deseo enorme de trabajar mejor, de trabajar contigo porque tú eres mi verdadero jefe. Me diste las cualidades para ganarme el sustento, pero para beneficiar a los demás. No permitas que estas ideas y estas ideas tan novedosas se me olviden y que ya el martes, miércoles vuelva a trabajar en la rutina de siempre, viendo al trabajo como una carga. Señor, bendíceme. Bendíceme para que yo pueda trabajar dignamente por ti, para que todo esto sea una experiencia maravillosa de vida y, y pueda vivir acompañado de ti y sentir tu presencia en mi vida. Díselo de corazón, o díselo en base a tu necesidad, en base a tu inquietud, o en base a tus palabras, pero habla con Dios. Ahorita Él te escucha, nos está escuchando. ¿Cómo estará complacido si tú le estás abriendo tu corazón? ¿Cómo estará de feliz si tú le dices, quiero ser mejor, quiero trabajar para ti, ya no quiero trabajar por mi cuenta, tú eres mi mejor jefe y me va a ir muchísimo mejor si yo trabajo para ti? Piensa en todos sus beneficios y cómo Dios está regocijado si tú le estás ofreciendo todo tu trabajo para este momento, para esta próxima semana, para que desde hoy cambie tu perspectiva del trabajo y tu forma de trabajar. Gracias, Señor. Y Virgen Santísima, compadécete de mi extravío y de mi debilidad y ayúdame a trabajar por tu Hijo y ganarme el sustento, ganarme los ascensos y sobre todo ayudar a los demás para que al final de mi vida yo me gane el cielo, la vida eterna con Dios en una vida eterna de amor y de felicidad. Gracias, Señor.